En la clase anterior estuvimos viendo lo que nos dice el Nuevo Testamento respecto a su palabra, la palabra de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace esta? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Perfecto. ¿Qué más? Produce un nuevo nacimiento y actúa en el Excelente. creyente. Excelente. Produce el nuevo nacimiento. Así de importante la palabra de Dios produce el nuevo nacimiento. Actúa también en el creyente. Lo transforma. Por eso, mientras más se dé a conocer la palabra de Dios, más posibilidades existe de que las personas experimenten el nuevo nacimiento. Y también, mientras más se hable, se predique, se enseñe la palabra de Dios, más posibilidades hay que las personas seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Así de importante, vital es la educación, la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es más que la Biblia? Porque por ella fueron creados los cielos y la tierra. Exactamente. Los cielos y la tierra fueron creados por medio de la palabra de Dios. ¿Qué más? Hermano Cristian, ¿qué ocurrió con esta palabra? Se hizo el verbo, se, Encarnó, se carnó, ¿sí? se encarnó, se hizo carne, se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, habitó en medio de nosotros. Y también el libro de los Hebreos nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces también, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de teofanías. Las teofanías son manifestaciones de Dios. Una nube es una teofanía, un fuego es una teofanía, un silbido suave y apacible es una teofanía, un ángel, el ángel del Señor, también es una teofanía, manifestaciones de Dios. Se ha comunicado por medio de los profetas también, se ha comunicado por medio de una voz interior, se comunica por medio de la Biblia, se comunica por medio de Cristo. En la cúspide se comunica también por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Claro que para contemplar a Dios por medio de la naturaleza o en la creación, se requieren los lentes de la fe. Eso dijo Juan Calvino, se requieren los lentes de la fe, porque si la persona no está convertida, va a mirar la creación y va a tender a adorarla. Pervierte la revelación de Dios que es la creación y termina adorando al sol, la luna, las estrellas. En el campo recuerdo una tía me hablaba acerca de cuando nos íbamos a acostar en la noche, estaba en los campos, está la cocina y en la habitación, los dormitorios están en otra parte. Hay que salir de la cocina. Y nos llevaban en brazos, me acuerdo yo, y miraba la luna, y recuerdo mi tía decía, esa es la mamita luna, decía mi tía, la mamita luna. Claro, no, tenían esas ciertas ideas de la mamita luna, la cultura mapuche habla acerca de eso, ¿eh? Pero nunca lo había escuchado solamente de mi tía. Y en otras partes también había leído un libro que habla acerca de la mamita luna. O el sol, en otras culturas para los aymara, creo que los quechua o aymara, el inti, el dios sol. Eh, los árboles también, los ríos, las piedras, todo eso recibe adoración. A esa religión se le conoce como las religiones animistas, cuando se le atribuyen características divinas a elementos de la naturaleza. Por eso, para poder contemplar la gloria de Dios, solamente un creyente puede contemplarlo, un incrédulo termina adorando a las criaturas antes que al Creador. Tiene que ser, necesariamente tiene que ser creyente. Muy bien. ¿Qué más? Enliste las formas en que se dio a conocer la palabra de Dios en el siglo I. ¿Cómo se enseñó la palabra de Dios en el siglo I? ¿Cómo fue enseñada esta palabra en el siglo I? Por medio de la predicación y la enseñanza de una forma. Se predicaba, se enseñaba, en distintas circunstancias también, en el naufragio, en el mercado, en las casas,
en todos los lugares concebibles, en las sinagogas también, en el templo. ¿Cuál es la relación entre la evangelización y el servicio social? Que van juntos, Perfecto. no tienen Son, van juntos. son inseparables, van estrechamente relacionados entre sí, van juntos. Como está la mano derecha unida a la mano izquierda, así también son inseparables el servicio social y la predicación de la palabra. Bien, también lo que nosotros aprendemos con respecto al episodio de Jesucristo con la mujer samaritana. En ese episodio nosotros aprendemos acerca de la evangelización lo siguiente. Para aplicarlo a nosotros en la tarea de la evangelización. Abandonar nuestros prejuicios, eso es lo primero. Porque Jesucristo no tiene esos prejuicios. Al otro diferente, era samaritano, era mujer, habían barreras, pero él las elimina y supera aquellas barreras que dividen a los seres humanos. También presenta la necesidad de la salvación a la mujer, pero sin dejar de comunicar amor por el pecador. Él no es una persona agresiva o con aire de superioridad, arrogante, sino que es una persona amable. Pero en esa amabilidad, en esa compasión que tiene hacia su prójimo, le da a conocer el pecado y la necesidad que ella tiene de un Salvador, pero lo comunica por medio del amor. Eso lo debemos también aplicarlo a nuestra vida personal en cuanto a la evangelización. Y preocuparnos de hacer la voluntad de Dios, que en eso consiste la comida espiritual. Yo tengo una verdadera comida, y esa comida es hacer la voluntad de Dios. La prioridad, de acuerdo a lo que nos dice Cristo en ese episodio, es comunicar la palabra de Dios, o hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la presentación de lo que tenemos que trabajar hoy día. Aquí lo estamos viendo. Bien, aquí vamos a trabajar lo que nos dice distintos autores. Ahora vamos a trabajar con uno de los autores que ustedes están leyendo y que tienen que disertar la próxima semana. Ya comienzan las disertaciones de Will McRaney del año 2012. Escogí este libro, lo compré hace un tiempo porque era nuevo. Siempre en los estudios bíblicos, todas las materias, por ejemplo, evangelismo, discipulado, homilética también, o apologética, literatura juanina, es decir, todas las materias bíblicas siempre los libros de texto deben ser actualizados, no tan antiguos, a menos que sean de los textos clásicos. Cuando son de los textos clásicos, evidentemente que hay que trabajar aquellos textos. La participación, vamos a ver ahora toda esta clase, es la participación de Dios en la evangelización. Nosotros ¿Qué capítulo está, hermano? este es del libro? el capítulo 1 de ese libro, de Will McRaney, capítulo 1. Es importante este punto, el considerarlo, porque es Dios el que participa en la evangelización, la inicia, la dirige, la lleva a cabo, consuma la evangelización, y nosotros en este sentido simplemente somos colaboradores. Y eso es lo que dice también el libro de Corintios. Uno sembró la semilla, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero Dios es el que dirige toda esta tarea de la evangelización. Nosotros simplemente colaboradores. Y Jesús nos trata también y nos dice, o nos recuerda más bien, nos recuerda nuestra calidad como siervo de Dios. Siervos inútiles, solamente eso. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. El deseo de Dios es el deseo de Dios. La relación, el deseo de Dios con respecto a los seres humanos, es la relación, la restauración y la reconciliación con los seres humanos cuando
se independizaron estos de Dios o se emanciparon de Dios. Y esa emancipación constituyó nuestra desgracia, porque para la mayor felicidad, la única manera es tener una relación con Dios, pero nuestra máxima desgracia, la peor de las desgracias que le pueden acontecer al ser humano, es perder esa relación con Dios. Y hay que recordárselo a los seres humanos, porque el origen de todas las desgracias, por eso es que la desgracia más terrible, la peor de todas las desgracias, es romper la comunión con Dios, separarse de Dios. Pero cuando se ha separado esa comunión con Dios, ocurría en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios comienza da la iniciativa para poder comunicarse nuevamente con los seres humanos. Y ese es el deseo de Dios, tener una relación con los seres humanos, tanto personal como colectiva. Pero entendiéndose que la única manera de que se pueda dar una relación colectiva es que estos individualmente se hayan convertido. Pero ambas pero son indisolubles ambas, tampoco se puede existir esta dicotomía, esta dualidad entre individual y colectivo, porque ambas son necesarias. Tampoco existe una conversión independiente aislada del resto. La conversión se da en comunidad y es para que se viva en comunidad, la comunidad cristiana. La doctrina de la Trinidad, de hecho, hace recordar a los creyentes nuestra relación con nuestros hermanos. Debemos ser uno entre todos los miembros de la iglesia, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Hay una pluralidad dentro de una unidad o dentro de una divinidad. Así también debe haber unidad dentro de la pluralidad de creyentes. Muy importante esto. El modelo de la unidad cristiana es la Trinidad. La relación entonces es la relación y también la restauración, porque se presupone que existe un rompimiento de esta relación con Dios, por eso que hay un estado de depravación. Esto lo dice Juan Calvino en su libro La depravación total de la humanidad, o el debilitamiento moral de los seres humanos, la contaminación por el pecado. Todos los seres humanos están completamente en depravación total, no hay ningún punto, ninguna área, ningún elemento del ser humano donde no esté influenciado por el pecado, y es imposible de que el ser humano pueda hacer algo para Dios que le constituya su salvación. Esa es la idea a grandes rasgos, la idea es mucho más, por supuesto, la doctrina de la depravación total, pero eso es más o menos lo que apunta a esta doctrina de la depravación total. No hay nada que podamos hacer para salvarnos, porque cada área nuestra está contaminada por el pecado. Por lo tanto, Dios desea restaurar con toda la gente y reconciliarse, porque el abandonarse, el ser abandonado por el pecado, abandonar a Dios, y más bien así lo estamos explicando muy bien, porque no es Dios el que se aleja, sino que nosotros nos alejamos de Dios o por consecuencia del pecado. Por lo tanto, se ha producido una enemistad entre Dios, pero nosotros lo hemos provocado y nosotros nos hemos enemistado con Dios. Y el pecado ha producido este rompimiento de las relaciones. Recuerdo en una oportunidad, parecía que estaba en el periodo de la Michelle Bachelet, en el Te Deum evangélico, y y Piñera parece que estaba candidato a presidente hace 4 años atrás, parece que fue eso. Bueno, ¿dura cuántos años el presidente? De 4 años. 4 años. Y recuerdo cuando llegó la presidenta Bachelet, la JB comenzó a pifiar a Piñera, a bucharlo, perdón, a Bachelet. Y cuando llegó Piñera lo aplaudieron, lo ovacionaron. Entonces le molestó mucho eso a Michelle Bachelet. Hubo un quiebra ahí de la relación entre la JB o el Concilio de Pastores, no sé cómo se llama lo que organizan el TDU. Y recuerdo el periodista, el vocero de Consejo Pastores, dijeron: se ha enfriado las relaciones con el Estado, o con el gobierno. Me gustó la expresión que utilizaron. No se ha roto la relación con el gobierno, se ha enfriado nada más. Era periodista el vocero, por eso se manejaba muy bien en qué término utilizar correctamente. Era profesional el hombre, qué palabra utilizar y qué palabra no utilizar. Y él el vocero, él el que dirigía daba las entrevistas. Bueno, Eso también pasa. ¿Sí? Eso también pasa en las congregaciones cuando se enfría también las relaciones con el siervo de Dios.
Oh, claro que sí, pues sí, 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 Sí. O sea, no se ha roto, pero se ha enfriado. exacto. Una de las claves de lo que decían los pastores antiguos del éxito de una congregación cristiana evangélica es el amor que se tengan entre los miembros de la iglesia y con el pastor. ¿Eh? Tiene que haber una buena relación, por eso se debe cultivar la buena relación. Bueno, no, en realidad con todo el mundo, ¿eh? Con Dios y con nuestros semejantes, con todo el mundo debe tener una buena relación para que asegure el éxito de una congregación cristiana. El amor al pastor, el amor del pastor hacia los miembros es vital para el éxito de una congregación. Eso decía lo antiguo y en la práctica sí se ha visto que es así, para poder trabajar bien. La reconciliación con la gente. Eso es lo que Dios desea entonces. Una relación con los seres humanos, restaurar a los seres humanos, reconciliarse a los seres humanos. El buscar una relación, eso parte de la iniciativa divina. El deseo de restaurar a los seres humanos también es iniciativa divina. Para reconciliarse a los seres humanos es una obra divina también. Y nosotros somos, yo me imagino, lo veo así como náufrago en el mar, como estas películas que dan de, de- hay una película que vieron, no sé, en Netflix, pero no sé si lo han dado en los canales públicos, en Moby Dick, pero tiene en el corazón del océano, creo que es el título de la película. Pero se trata de Moby Dick. Bueno, Moby Dick, la ballena gigante, destruye las embarcaciones que van a la deriva, sin saber dónde ir. No tienen nada que es decir, náufrago, han naufragado. Yo creo que la corriente lo llevará, no sé, quedan a la buena de ellos hasta que lo encuentren y lleguen a tierra a alguna parte. Así me imagino al ser humano, sin ningún rumbo donde ir. Y Dios el que lo comienza a buscar a estos perdidos, a nosotros los perdidos. Qué increíble que bueno, es por eso que la iniciativa de la salvación siempre es Dios. Y nosotros hemos sido encontrados por Dios. Gracias al Señor nos ha encontrado. A nosotros que estamos como náufragos en el mar. Hay una alabanza, no sé si una alabanza, un corito dice, ¿por qué recuerdas tu vida pasada? Pero de cierta manera, de alguna manera, igual hay que recordar de dónde Dios nos sacó a nosotros, porque también estábamos a la deriva. Y él Exactamente. fue, y él fue al rescate, que éramos unos verdaderos náufragos en esta vida. Sí, totalmente descarriados, desorientados, sin propósito. Bien. En el Antiguo Testamento, ¿qué más vemos en el Antiguo Testamento? Desde la creación, Dios tuvo el deseo de relacionarse con el ser humano. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando Dios se comunica con Adán y Eva en el huerto del Edén, hay una conversación. No sabemos cómo realmente la conversación se daba allí, pero porque Dios era invisible, no se veía, pero conversaba Dios con Adán y Eva. Había una buena relación. Y después de la caída, Dios busca al ser humano. Le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Y Adán le dice que se esconde. ¿Por qué te has escondido? ¿Acaso has comido del fruto del cual yo te dije no comas? Dios le hace una pregunta con la finalidad de que esta persona pueda reconocer su pecado, pueda confesar su pecado para restaurar las relaciones con Dios. Y comienza a justificarse Adán. Le echa la culpa a la mujer. Pero Dios toma la iniciativa en buscarlos. Dios busca a Adán caído en pecado. Y crea un pueblo que lleva a cabo su voluntad en el libro de Éxodo. Por medio de Abraham, Dios le prometió a Abraham que iba a formar un pueblo, pero iban a estar 400 años primero en Egipto y después se lo iban a liberar. Lo iba Dios a liberar y le iba a regalar la tierra de Canaán. Y este pueblo tenía la finalidad de ser testigo del Dios único y verdadero a todas las naciones, testigo a todas las naciones, por medio del cual vendría el Redentor del mundo, y también debían registrar la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Y este pueblo debía llevar a cabo la voluntad de Dios. No la llevó tampoco a cabo su voluntad, excepto con alguna de ser receptor de la Biblia, y por medio de este pueblo vino nuestro Señor Jesucristo. Pero
no fueron fieles en cuanto a ser sacerdotes de los seres humanos para Dios, representantes de los seres humanos delante de Dios. No cumplieron esa función, más bien se corrompieron, no dieron testimonio del Dios único verdadero de todas las naciones. Relativamente, más o menos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Los profetas fueron enviados al pueblo de Dios descarriado. Cuando este pueblo se descarrió, no cumplía el propósito por el cual Dios lo llamó, entonces le hacía recordar su llamamiento, su vocación, y lo hacía por medio de los profetas. ¿Cómo llega la gente a conocer a Cristo? Existen dos posiciones respecto a cómo la gente conoce a Cristo. Esta es la primera posición. Todo depende de Dios. Una respuesta que se da. ¿Cómo llegan a conocer la gente a Cristo? Todo esto depende de Dios. La debilidad de esta postura es que puede llevar a la persona a la pasividad en cuanto a alcanzar a los perdidos. Así decimos nosotros, la salvación de los incrédulos, todo depende de Dios. Si todo depende de Dios, entonces yo no soy responsable de dar a conocer el mensaje cristiano. Entonces, esa postura me vuelve a mí pasivo, irresponsable en realidad, porque si todo depende de Dios, entonces yo no depende que la gente conozca de Cristo de mí, entonces todo lo hace Dios. El otro punto de vista es que las personas conocen a Cristo a medida que nosotros nos comprometamos. Este es el otro punto de vista, es que todo depende de los planes, como la gente conoce a Cristo, todo depende de los planes y los métodos de la gente que comparte la fe. Todo depende de eso, de los planes y de los métodos de la gente que comparte la fe cristiana, o comparte su fe. El peligro de esta posición es que es demasiada presión que recae sobre el testigo. Puede llevar a un miedo paralizante, porque tanta responsabilidad entonces termina paralizando a la gente. Puede sentirse tentado a manipular a quien está en su búsqueda espiritual también, porque como hay tanta presión de que recae sobre nosotros, de que nosotros somos responsables de llevar a cabo la salvación de la gente, de hablar por medio hablarle del Evangelio, podemos emplear métodos cuestionables para manipular a la gente que se convierta. Por último, usar métodos que están fuera de los límites. Esos son los problemas que surgen ante esta pregunta. ¿Cómo es que la gente se convierte o conoce a Cristo? En el Antiguo Testamento claramente que Dios tiene planes para toda la humanidad. El deseo de Dios se centra en la reconciliación. Los creyentes somos ministros de la reconciliación de los pecadores con Dios. Y llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación. Él actuó y nosotros debemos actuar. Hay una colaboración entonces en esta tarea de la evangelización. Dios actúa y nosotros debemos actuar para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Los creyentes somos embajadores de Cristo. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Esa es nuestra tarea y por la cual nosotros estamos aquí en la tierra. La reconciliación es comunal consigo mismo y también con otros. En una comunidad, con nosotros mismos y con las otras personas. Esa es la reconciliación. Estamos aislados del cuerpo de Cristo. La reconciliación es unirse al cuerpo de Cristo. Pero unirnos con nosotros mismos también, porque el pecado incluso nos separa de nosotros mismos. El pecado hace que nosotros mismos seamos nuestros propios enemigos porque destruimos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro pensamiento. Somos suicidas espirituales porque estamos contra nuestra propia alma siendo incrédulos y estamos en contra de las otras personas. Eso es lo que produce el pecado. Un rompimiento con nosotros mismos, con Dios y con los demás, y con el cuerpo de Cristo. La reconciliación, por tanto, es con el cuerpo de Cristo, con Dios, con nosotros mismos, con las otras personas. Es una invitación a unirnos no solo con Dios, sino también con la familia de Dios. Eso es lo que podemos aprender tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca del deseo de Dios. El deseo de Dios en el Nuevo Testamento ahora. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto al deseo de Dios? Darle vida a la gente. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. El que cree en mí tiene vida eterna, no irá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Los que creen en mí tienen vida eterna. ¿Qué más dice?
no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Esas son las promesas de Cristo para las personas que crean. Dale vida a la gente. El Nuevo Testamento también enseña en el Evangelio de Juan que el deseo de Dios es salvar a la humanidad, que todos crean, de tal manera amó Dios al mundo, que todos crean en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero depende también de las personas, de los seres humanos, para creer. Porque también es verdad, y cabe esa posibilidad, y es lo que la Biblia nos dice, que se le puede resistir a las influencias del Espíritu Santo, se pueden resistir. Y aquellos que han dejado de resistir las convicciones del Espíritu Santo, esos se han convertido. Que las personas lleguen a una relación de salvación con Él, es lo que dice el apóstol Pedro. Ese es el deseo de Dios en el Nuevo Testamento. Buscar y salvar a los que se habían perdido. Me gusta ese pasaje bíblico de Lucas capítulo 19, verso 10. Charles Spurgeon parece que estaba predicando ese texto bíblico. Jesús vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el texto. Charles Spurgeon estaba preparando su discurso, quería ver la acústica de la iglesia. Parece que estaba predicando en el Tabernáculo Metropolitano, en Londres. Y quería ver tenía la característica de Spurgeon, era su voz, potente voz. Además que la acústica de la iglesia fue construida para que tuviese buen acústico en la época donde no existían los parlantes. Y el texto que estaba practicando era: el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lo dijo fuerte, con voz sonante. Iba pasando una persona por fuera, en la calle de la iglesia, fuera de la iglesia, y pasó adentro y se convirtió con ese texto bíblico, cuenta la biografía de Charles Spurgeon. No sé cómo lo habrá dicho el hombre, ¿no? Y le llamó la atención cómo lo predicó, pasó a escuchar qué estaba pasando adentro. Estaba practicando solamente Spurgeon, el texto bíblico. Una buena relación entre la humanidad colectivamente, consigo mismo y con Dios mismo. El evangelismo no comenzó ni comienza con los deseos o planes del ser humano. Eso es importante tenerlo presente o considerarlo. No parte de los planes y deseos de los seres humanos. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios desea tener una relación íntima con sus criaturas, de una manera individual y también grupal. No solamente individual, sino que también de manera colectiva. Las iglesias del Oriente, la rusa, por ejemplo, Antioquía también, las otras, le dan énfasis a la parte comunal, a la colectividad, al grupo, al cuerpo de Cristo. Dicen: nos salvamos en comunidad y nos perdemos solos. La imagen es que en los iconos tienen una escalera y todos van subiendo, todos juntos, de manera colectiva. La imagen es colectiva. Todos van juntos subiendo, es decir, creciendo en la santificación. Y las imágenes, los iconos tienen una persona que cae de la escalera, pero con los lazos de los demonios que lo llevan hacia el infierno, y aparecen las imágenes del fuego del infierno igual. Pero la idea es esa: se salvan en comunidad y se pierden solos. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Es importante el ser parte de una comunidad cristiana o miembro de una congregación cristiana. No es posible que una persona sea salva solo en la iglesia, que alabe al Señor en su propia casa, o que tenga comunión en tenga servicio en su propia casa, aislado de la otra comunidad. Eso es inconcebible. Siempre tiene que ser en una comunidad, en un cuerpo de Cristo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que es fundamental ser miembro de una iglesia para crecer en el Evangelio? Porque tiene que ser enseñado. Perfecto, muy bien. No se puede enseñar a sí mismo, ¿cierto? Tiene que ser enseñado. Alguien tiene que enseñarle. Muy bien. ¿Qué más? Hermano David, ¿sí? Esto es parte del discipulado, ¿cierto? Claro, también, bueno, el hecho de que cuando una persona se convierte, tiene que necesariamente llegar a una congregación cristiana. Es importante. Y la pregunta era: ¿por qué es importante? Porque necesita ser enseñado, educado. Ahí no También, hablas de. Ahí dice
la comunión de los santos. Exacto. La comunión es, cuando habla de comunión, es fraternidad. Y ahí hay una parte de la escritura que dice, no os dejáis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Exacto. Esa palabra me hace que está en el libro de Hebreos, nos enseña que debemos congregarnos en la comunión porque Dios nos ha apartado para la santificación del cuerpo de Cristo y en el cual se enseña y se presenta la adoración a nuestro Dios. Correcto. Y, y también el libro de Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice por lo menos Efesios. Romanos y Corintios lista más ministerios, más dones ministeriales o dones espirituales. El que sirve, el que preside, el que reparte, el que hace misericordia, el que enseña, el que predica, el que exhorta. Enumera varios ministerios. Y todo esto tiene una función, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos de todos los dones espirituales para el crecimiento espiritual, para la santificación, o para reproducir la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Todos necesitamos de todos los dones espirituales. Por eso que un individuo solo aislado del grupo no puede crecer espiritualmente. Bien, continuemos entonces Y avanzando. pasa esto en las congregaciones, mi hermano. Lenguas y, y está el don de interpretación de lengua. Dios se manifiesta en profecía tanto a forma individual como también a la congregación y se ha visto también dones de sanidad. Muchas vidas son restauradas por estos dones. Así Y ahí es. vemos que la iglesia en general se edifica y se restaura también. Correcto. Muy importante entonces la relación y la restauración y crecimiento en una comunidad cristiana. La iniciativa de Dios. En el Antiguo Testamento Dios no se preocupa solamente por su pueblo cuando éste obedece sus mandamientos. Cuando desobedece también está preocupado de su pueblo, por eso que le envía profetas. Los profetas le recuerdan a su pueblo su vocación. Les advierte, si ellos no se vuelven a Dios, las consecuencias de su no arrepentimiento. El ser humano ha estado en el corazón de Dios, ha tomado la iniciativa en todos los aspectos de la salvación y sigue haciéndolos, incluso en el evangelismo hasta ahora. En el Antiguo Testamento, luego de la caída, vemos que Dios camina con Adán y camina con Eva, a pesar de la caída. Va en busca de la criatura. Con Caín, Dios demostró su misericordia. Esta misericordia se extiende hasta los gentiles también, en el libro de Amós. Todos los que salieron de Egipto se convirtieron en parte de la comunidad de Dios. El exilio babilónico tenía como finalidad restaurar a Israel. Jonás ministró a los ninivitas. Dios no solo actúa en la historia de Israel, también actúa en la historia de cada nación del mundo. Habla de los filisteos que salieron de un lugar, no recuerdo el nombre de una isla, creo. Estaban cautivos en un éxodo, nos dice el profeta Amós. Ahí dice Amós que no hubo un éxodo solo de Israel, de Egipto, sino que también de los filisteos, de Chipre, Creta, de alguna de estas islas, salieron de ahí de la esclavitud. Pero eso lo produjo Dios, un éxodo también. Actúa en todas las naciones entonces. Está preocupado Dios de todas las naciones. Cuando profetiza Isaías, Miqueas, Amós, Jeremías, entre otros, no solamente se limitan a hablar de Judá y de Israel, de Jerusalén, también habla de Etiopía, de Fenicia, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Amón, de Edom, de los filisteos. Es decir, Dios habla de todos los pueblos de la tierra.
Y también, cuando juzga a los pueblos, lo juzga en base a la ley que Dios le ha revelado a Israel. Los criterios para juzgar a las otras naciones son la ley al pueblo de Dios, entregado a los israelitas. Pero ¿cómo se puede juzgar a un pueblo que no conoce la ley? Porque el pueblo de Israel eran los responsables de enseñarle a todas las naciones del mundo. La razón es porque todas las naciones del mundo van a ser juzgadas conforme a esa ley entregada a Moisés. Pero no hay otro criterio, ese es los criterios que Dios iba a utilizar para juzgar a Israel. Nos enseñan lecciones muy importantes ese dato y ese antecedente. Porque actualmente está la idea de la religión privada, marginada a las paredes de la casa y de la iglesia. Este movimiento, que es un movimiento antagónico al cristianismo, se le denomina el laicismo y el secularismo. Son muy agresivos contra la fe cristiana y tratan de persuadir a la gente, incluso a los mismos cristianos, de que la religión, la fe cristiana y todas las religiones debe estar marginado y limitado a las paredes de la iglesia y no en la esfera pública. Por lo tanto, no se puede inmiscuir en temas políticos públicos. Por ejemplo, un pesebre le molesta a los laicistas, a los secularistas, que sea producido, promocionado, patrocinado por medio de un alcalde. Porque el alcalde, el Estado es laico. El alcalde tiene que gobernar para los laicos, no para una religión. Por lo tanto, se desincentiva que construyan, estoy dando un ejemplo, simplemente un establo o el pesebre con Jesucristo, o el árbol de Navidad también, o Semana Santa. El Estado no tiene que promocionar ninguna religión, es lo que dicen ellos, porque es un Estado laico. Porque aquellos elementos de la religión están limitados a la esfera privada, pero no pública. Eso es lo que dicen ellos. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que la ley fue dada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sin embargo, esa misma ley se aplica a todas las naciones de la tierra. Y cuando los profetas hablan o llevan su mensaje, no es exclusivo al pueblo de Israel, también profetizan contra las otras naciones. En ese sentido, la fe o la religión no está recluida o marginada solamente para el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel en realidad es testigo del Dios único verdadero a todas las naciones, por lo tanto su responsabilidad es dar a conocer a Dios a todas las naciones. Y eso no debe ser interpretado como inmiscuirse en la política interna de las otras naciones. No se debe interpretar así, que se está inmiscuyendo el profeta en la política interna de Babilonia, de Asiria, de Amón o de Edom. Porque el profeta no es político en ese sentido, sino que el profeta es representante de Dios al mundo. Por lo tanto, no está partiendo desde la ley y de la legislación de Israel para hablarle al mundo, sino que parte como mensajero de Dios al mundo. Y como Dios es soberano del mundo, creador y sustentador de todas las cosas, es el que gobierna el mundo, tiene derecho entonces de dirigirle la palabra a todo el mundo. No se le puede imaginar al profeta a reservar su religión a un espacio privado. Y eso mismo se aplica para nosotros los creyentes en la actualidad. En el Nuevo Testamento, nuestras iglesias, no debemos permitir que los agresivos laicistas, secularistas, traten de marginar nuestra fe a las cuatro paredes de la iglesia o en la esfera privada e impedir que sea pública, porque nosotros predicamos al aire libre, visitamos las cárceles, que es pública, vamos a los hospitales, que también son públicos. Estamos en los espacios públicos, no nos pueden marginar de dar nuestra opinión en los espacios públicos también. Bien. En el Nuevo Testamento ahora, Dios mismo viene a interactuar físicamente entre el pueblo. En el Nuevo Testamento, hasta la genealogía de Jesús figuran personas que pertenecían a otros pueblos. Ruth, por ejemplo, en la genealogía de Mateo, aparece Ruth, una moabita,
aparece vos, que un mestizo. Desde el comienzo Dios tuvo en su mente y en sus planes todos los pueblos del mundo. Desde el comienzo. Por eso que Dios le dijo a Abraham, por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa mesiánica. Por medio de él, del descendiente de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Es decir, por medio de la obra redentora de Jesucristo. Rahab también. Rahab también, claro, que es de Jericó, cananea. También aparece en la genealogía de Mateo. Resumen de la iniciativa de Dios. Desde el comienzo del mundo, Dios decidió tener una relación con la humanidad. Fuimos creados nosotros, los seres humanos. Fuimos creados para tener una relación con Dios, tener comunión con Dios. Él entraba, Dios, al tabernáculo para encontrarse con su pueblo. Entraba también al templo para encontrarse con su pueblo. Entró en la historia de la humanidad, en la persona de Jesucristo, para encontrarse con su pueblo. Dios entra en los corazones de los individuos ahora, en la persona del Espíritu Santo. Y ahora somos templo del Espíritu Santo en el caso de los creyentes. Ese es el deseo de Dios. Y esa es la participación de Dios en la evangelización. Ahora la tarea del Espíritu Santo en la evangelización. Su obra consiste, la obra del Espíritu de Dios, testificar de Jesucristo. El Espíritu es testigo de Cristo Jesús. La función del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Con respecto al testigo, es decir, los creyentes, el Espíritu Santo precede al testigo. ¿Por qué le precede? Porque el Espíritu Santo es el que prepara los corazones previamente a que cuando el testigo va a hablar, ya el Espíritu de Dios ha trabajado en el corazón de la persona que va a escuchar el mensaje. Puede ser también que el Espíritu de Dios haya trabajado en toda la historia de la vida de ese individuo. O también ha trabajado de alguna manera por medio de las circunstancias, por ejemplo. Pero la obra, la tarea, o el preparar la tierra para sembrar la semilla del Evangelio, ya ha sido preparada con anticipación por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo precede al testigo. El Espíritu de Dios ha trabajado antes en el ser humano, antes de que nosotros lleguemos a testificar de Jesús de Nazaret. El Espíritu guía también y capacita al testigo, a los creyentes. Eso lo dice en el libro de los Hechos. Dirige a Felipe para que se encuentre con el eunuco. Los capacita al llenarlos con su Espíritu. Le da poder para ser testigo de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Precede al testigo, guía y capacita al testigo. En los perdidos ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu de Dios en los perdidos? Atrae. El Espíritu de Dios atrae a todos los perdidos hacia Jesucristo. Esta idea de atraer es como si lo agarrase por la fuerza de los hombros y lo arrastra para llevarlo a Jesucristo. Esa tarea lo está haciendo el Espíritu de Dios. Y también en los perdidos revela la verdad. Es lo que nos dice el libro de Romanos. También Juan dice exactamente lo mismo. Él lo guiará a toda verdad. Y convence de pecado, juicio y justicia. Convence de verdad también. Él los guiará a toda verdad. La tarea del Espíritu de Dios en cuanto a los perdidos atrae, revela la verdad, convence acerca de la verdad. La salvación comenzó en el corazón de Dios y resultó en la iniciativa de Él para llevar a cabo ese deseo. Ahora el Espíritu Santo ayuda a los creyentes para llevar a cabo la evangelización. Por lo tanto, la evangelización es antes de que nosotros realicemos los planes, y si nosotros lo llevamos a cabo es gracias a la obra y la tarea, la función que realiza el Espíritu de Dios en nosotros, porque ha estado trabajando antes en las personas. Es el Espíritu Santo el que le ayuda a testificar de Jesús, el que abre el corazón de la persona también al que escucha, está antes, y también nos dice el libro de Hechos 16, que el Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia para estar atenta al mensaje. E incluso el hecho de estar atenta al mensaje, poner atención al mensaje, esa obra o esa tarea lo hizo el Espíritu de Dios, de acuerdo a lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y como el Espíritu de Dios abrió el corazón de esa mujer,
pudo creer a lo que estaba predicando Pablo y se convirtió por esa razón. El Espíritu Santo puede indicarle a un testigo dónde ir y qué decir, como en el episodio de Felipe y el eunuco, por ejemplo. El Espíritu le traerá seguridad y sabiduría cuando testifica acerca de Jesús. El Espíritu Santo capacita al testigo dándole poder también. No tenemos la capacidad de ganar almas por nuestra propia cuenta, porque esta tarea lo hace el Espíritu de Dios en los creyentes. En los perdidos revela la verdad. Los cristianos no le presentan a Dios a la gente por primera vez. Cuando nosotros hablamos de Jesús a alguien, en evangelismo personal, no es la primera vez que le estamos hablando a esa persona. El Espíritu Santo ha estado en acción para revelar su existencia de Dios antes que nosotros lleguemos. Convence también, los creyentes no deben intentar asumir roles que le corresponden solo a Dios, de convencer. Como por ejemplo la convicción de pecado, eso es imposible, nosotros no podemos hacer eso. Es el Espíritu Santo el que convence al individuo de pecado. Sin el Espíritu Santo en acción, la persona permanece ciega espiritualmente, sin ver su depravada condición espiritual ni la obra que Cristo está ejerciendo en el creyente. Esa es la tarea del Espíritu de Dios entonces en el evangelismo, o la participación de Dios en este trabajo, en esta tarea de la evangelización. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios en la conversión? El Espíritu de Dios lleva de la muerte a la vida. Eso lo dice Juan, capítulo 3, versos 6 al 7. El Espíritu de Dios es el que produce el nuevo nacimiento, la regeneración en la vida de los creyentes. Sella también al creyente, habiendo creído y escuchado la palabra y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, las cuales son las arras de nuestra herencia. Dice Efesios 4:30. El sello, el símbolo del sello es propiedad y seguridad. Era un medio que se utilizaba en la antigüedad para darle seguridad. Por ejemplo, una madera, llegaba un barco de que te trasladaba, por ejemplo, madera, y luego se descargaba la madera en el puerto, llegaba el comprador, mandaba a su esclavo, a su siervo, y este siervo marcaba con un sello todas las maderas que le correspondía al dueño de la madera que lo había comprado. Y luego se cargaba esa madera que tenía el sello del propietario. El sello le daba esa seguridad, le indicaba también que esa madera es propiedad del que lo marcó. Por lo tanto, cuando la persona escucha el Evangelio y cree al Evangelio de Jesucristo, es marcado también, le pone un sello. Claro, esto es una analogía, una metáfora. Es sellado, y el sello constituye el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo en el creyente, lo que significa, lo que simboliza es que ya estamos seguros, y esto nos indica que somos propiedad de Dios. Y la presencia del Espíritu de Dios garantiza de que todo lo que Dios nos prometió ahora, nos prometió en la Biblia, se va a cumplir en el futuro. Dice también, son las arras de nuestra herencia. Las arras son las garantías o arrabona, dice la 1909, la versión de la Reina Valera de 1909. Las arras, dice la 1960, o la garantía, dice la otra versión bíblica actualizada de la Biblia. Las garantías. ¿Garantía de qué? De que todo lo que Dios nos promete se va a cumplir. Cuando se realizan estos intercambios comerciales para asegurar la venta, se da una garantía, se da algo en garantía para asegurar la venta, de que la venta se va a concretar. Así también para garantizarle al ser humano de que las promesas de Dios van a hacerse efectivas, la garantía, lo anticipado que le ha dado es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere decir esta parte del sello con el Espíritu de Dios. Imparte los dones también a los creyentes. En la conversión, cada persona que se convierte a Jesús de Nazaret, por el hecho de su fe en Cristo Jesús, ha sido dotado de algún don espiritual. Por lo tanto, no hay ningún creyente, algún verdadero creyente, nacido de nuevo, que no tenga algún don. Todos tienen dones. La tarea del creyente ahora es ejercer
y ejercitar esos dones. Algunos para presidir, para repartir, para exhortar, para predicar, para enseñar, para hablar en lengua, para interpretar lengua, para profecías, sanidades, milagros, visiones, cualquier don espiritual. Pero todos los creyentes tienen dones. Y la tarea de cada uno de nosotros, los creyentes, es descubrir los dones y ejercerlos. Cuando exista la necesidad, ejercer los dones. Y la posibilidad, se deben ejercer los dones. Sí, hermano, creo que hermano ¿Me escucha bien? David. Sí, hermano David, ahora sí. Esta es la siguiente. No es necesario que para eh, poder tener dones. Se escucha entrecortado, mi hermano David. No le escuché muy bien. Demos un segundito. Perfecto. Ahora Igual se sigue escuchando entrecortado, hermano David. ¿Podría escribir la pregunta? Y ahí respondimos al final. voy a tratar de Sí, se escucha muy mal, hermano David. Se escucha entrecortado y con interferencia. Pero si lo escribe la pregunta, lo tratamos de responder, hermano. Bien, continuamos entonces. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Bueno, aquí me hizo la pregunta, parece. ¿No es necesario el bautismo en el Espíritu Santo para tener dones? Ah, muy bien. El bautismo, buena pregunta. Algunos dicen que sí, hermano David, del bautismo con el Espíritu Santo. Eh, por el Espíritu, por el bautismo del Espíritu Santo, algunos señalan, yo he leído algunos textos que los dones espirituales vienen cuando la persona ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Antes los dones espirituales no vienen porque el don principal es el que abre o el que trae todos los demás dones. Eso es lo que he leído en algunos textos. Pero otros textos, otros comentaristas bíblicos, intérpretes bíblicos, señalan que esto ocurre con la conversión. La conversión ya trae los dones espirituales. Y el bautismo con el Espíritu Santo, lo que, lo que otorga el bautismo con el Espíritu Santo es, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Samaria, Jerusalén, Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. La finalidad del bautismo con el Espíritu Santo es darle poder al testigo para testificar con valentía y de nuevo la palabra de Dios. No solamente eso, de darle poder para testificar de Jesucristo, sino que también para cumplir la obra del ministerio. Hay mucho más. Yo tengo un trabajo acerca del bautismo del Espíritu Santo, de Teología Sistemática 3, entrego ese documento, pero hay mucho más todavía. Capacita al ser humano en la integralidad, es decir, para cumplir la misión cristiana. El bautismo del Espíritu Santo capacita a todos los creyentes, a los pastores, los misioneros, los evangelistas, a los profesores de Biblia, de escuela dominical, y también está relacionado con el carácter. En ese sentido, si es así, entonces el bautismo del Espíritu Santo traería todos los dones ministeriales, porque para llevar a cabo la obra, porque es precisamente esa es la razón por la cual fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero esa pregunta es difícil de responderla, mi hermano David. Tengo que investigar más todavía eso, porque es muy buena su pregunta. No estoy seguro responderle con absoluta certeza acerca de esas dos opciones. Tendría que averiguarlo porque en algunos libros he leído que sí, y en otros libros dicen
que con la conversión ya los dones espirituales están presentes. Muy bien. No sé qué creen ustedes, los demás hermanos, respecto a esa buena pregunta, ¿eh? Yo creo que el momento de la conversión como creyentes, ¿Mm? Dios derrama bendición sobre nuestras vidas. Mm. Y ahí, por ejemplo, dentro del creyente está viene el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, la exhortación, eso viene de parte de Dios hacia el creyente bajo la conversión. Y el bautismo del Espíritu Santo es lo que decía usted. Como dijo Pedro, dice, hoy se ha cumplido lo que ha dicho el profeta Joel, que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él dice, recibiréis poder. Y ese poder, Exacto. por ejemplo, en muchas partes, cuando son bautizados por el Espíritu Santo, hay miembros de la congregación que tienen el poder y la autoridad de parte de Dios incluso para echar fuera demonios. Mm. Y bueno, y hay personas como en base a la palabra, también Dios se manifiesta a través de la palabra, también echando fuera demonios. Entonces yo pienso que el bautismo es para recibir poder y autoridad al creyente, Muy bien, lo muy que yo bien. creo. Bueno, hay que justificarlo por medio de los textos bíblicos, de la Biblia, para llegar a una conclusión. Pero buena pregunta, me dejó pensando el hermano David. Estoy recordando ahora, se me viene a la memoria, porque estaba tratando de pensar personas que ejercieron algunos ministerios antes del Pentecostés, que no eran del pueblo de Israel, sino que eran cristianos. Bueno, también eran los cristianos, los primeros cristianos también eran el pueblo de Israel, pero que por lo menos están en un momento de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero previo a Pentecostés. Pero por lo menos con exactitud no se dice que los cristianos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Por ejemplo, los discípulos de Jesús de Nazaret, cuando Jesús les, les llama y los envía a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, echar fuera demonios, a predicar la buena nueva a los pobres. Y salieron los 70, eran 70. Y los 70 expulsaron demonios, sanaron a los enfermos y predicaron el Evangelio. Bueno, ahí ya estamos viendo ejercicio de los dones espirituales y dones ministeriales. Dones ministeriales, la predicación, la enseñanza, y dones espirituales, expulsión de los demonios, sanidad de los enfermos. Y todavía eso fue antes de Pentecostés y antes de la ascensión de Jesucristo. De acuerdo a ese dato, entonces, no necesariamente, pero de acuerdo a ese dato solamente, no necesariamente, según ese dato, eh, los dones ministeriales y dones espirituales vendrían antes, no necesariamente con el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay que articular más esos textos bíblicos, hay que articularlo mucho más porque están en ese periodo especial, previo a, porque fueron investidos de poder por Jesús de Nazaret, porque lo envió a predicar durante ese lapso de tiempo. Por En eso que ese pasaje, no me atrevo a llegar a una conclusión solamente en base a eso. ¿Sí? en ese pasaje una vez escuché una predicación que me llamó mucho la atención, cuando Dios envía a estos 70 a echar fuera demonios, sanar enfermos, y dice que Judas también echó fuera demonios, porque estaba dentro de los 70, y también sanó enfermos. Y el pastor terminó diciendo, pero después Judas al final no pudo echar el demonio que estaba dentro de él, porque entregó al Hijo de Dios después. Exactamente, sí, sí. Bueno, en el Juan no dice eso, de que entró Satanás en él. Si parece no había entrado todavía, pero después dice, en la Santa Cena, entró Satanás en él. Terrible lo que hizo ese hombre. Hermano Pablo, Sí, hermano Henry. está también ahí el antecedente de que él
practicaba el pecado. Entonces él tenía el germen, o digamos, la tentación viene a él por lo que hay dentro de él. Él está dejando prácticamente entrar al diablo Mm, con su proceder. exacto. Nunca se convirtió, parece, ese hombre, ¿eh? Por eso que no se podría equivaler a una apostasía, porque uno de ellos es Satanás, o es el diablo, dijo Jesucristo mismo, dijo, ¿eh? Todos están limpios con excepción de uno. Todos Pero están dijo, limpios por medio de la palabra, excepto uno, ¿sí? pero ahí dice, para que se cumpliese la palabra. También, correcto, que O uno sea, de ellos es Satanás, o un diablo. Bien. Sí. Triste lo que ocurrió con ese hombre, ¿eh? Bien, ¿de dónde íbamos nosotros? En parte dones espirituales. Eh, bueno, esto es importante de los dones espirituales, hermanos, porque todos los creyentes tienen dones espirituales que deben ejercerlo. La idea es que ningún hermano debe estar pasivo. Todos tienen responsabilidades y todos deben ejercer sus respectivos ministerios. No hay ninguno que vaya a la banca a escuchar. Y esa es la característica de la iglesia evangélica, ¿eh? ¿Qué dijeron los protestantes en cuanto al catolicismo romano? Los católicos, porque venimos de ahí, no podemos negar esa realidad histórica. Nosotros salimos, nos desprendimos del catolicismo romano porque esto se había corrompido, vuelto idólatra y el hereje. Un ortodoxo también trató al Papa de hereje, ¿eh? En Sicilia, en una isla. Y en el catolicismo romano, los que sirven, los que trabajan, y de hecho lo que constituye la iglesia es el clero. Esa es la iglesia, el clero, y los otros son miembros de la iglesia. Pero o los consagrados le llaman ellos, los curas, los sacerdotes. En cambio, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli o John No dijeron que, o establecieron, y también los anabaptistas, la reforma radical, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso establecieron ellos. Todos los creyentes ejercen el sacerdocio universal, o tienen los deberes y la responsabilidad de ejercer su sacerdocio. Es decir, son responsables de llevar a cabo la obra de Dios. No el pastor solamente, sino cada miembro es responsable de llevar a cabo la obra del ministerio. Pero se ha dado más, y es verdad esto, ¿eh? Se ha dado más en el sacerdocio universal de los creyentes, en las iglesias pentecostales, más que en las otras iglesias. Si usted investiga con los luteranos, por ejemplo, los metodistas, se quejan los pastores porque la iglesia le deja la responsabilidad a ellos que llevan a cabo la obra del ministerio. Pero las iglesias pentecostales, eh, todos ejercen el ministerio. No hay los que salen a evangelizar, es decir, la motivación de ejercer el ministerio proviene del mismo Espíritu de Dios que les impulsa a cumplir el ministerio sagrado. No está limitado a un clero dentro de la iglesia pentecostal. Por eso que se dice, esta doctrina protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes, que es una doctrina protestante, pero los que más practican esta doctrina lo aplican y voluntariamente y de manera dinámica y de manera instantánea también, son las iglesias pentecostales. Todos salen, todos sirven. No hay ninguno que esté ocioso o que sea un consumista de la religión, sino que todos son protagonistas de la misión cristiana. Después de la conversión, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios mismo que habita en nosotros nos indica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué más hace después de la conversión? Vive en los hijos de Dios, o habita y mora en los hijos de Dios, los creyentes. pertenecemos a la familia de Dios. Muy bien, ¿sí? Los instrumentos ahora los instrumentos de Dios para atraer a la gente, la naturaleza es una de ellas. En el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Dios ha usado desde la eternidad o desde siempre, desde los comienzos del tiempo, se ha revelado por medio de los sueños. En la sociedad moderna las personas están más abiertas a lo espiritual y también a lo sobrenatural que en las décadas recientes. Dios usa también lo sobrenatural para revelar su deseo y también su voluntad. En la naturaleza Dios se revela. También Dios se revela por medio de las circunstancias, los cambios de estatus. La observación revela que hay momentos cuando la gente está más receptiva al Evangelio que en otros. Por eso es que debemos predicar a todos, porque no sabemos cuál es la condición emocional y espiritual en la cual se encuentra. Puede que se encuentre muy receptiva y en otras ocasiones muy resistente, pero nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Por eso es que debemos compartir el Evangelio con todos. Aunque algunos lo rechacen, otro está muy receptivo al Evangelio por diversas circunstancias, y una de estas puede ser el cambio de estatus. Los momentos de receptividad son diferentes en cada cultura. La gente en nuestra cultura está más receptiva al Evangelio durante los momentos intensos o también de estrés o cambios. ¿Cuándo las personas se encuentran más receptivas al Evangelio? Cuando hay divorcios, por ejemplo. Están en un estado emocional pero muy crítico. Entonces ahí está el momento para predicar el Evangelio, dar el mensaje de Dios. Con la muerte, cuando se ha muerto un familiar, aquellos momentos críticos de la vida son los momentos para dar a conocer el mensaje. Los encuentros divinos también, visiones, sueños, son otros momentos para dar a conocer el mensaje. La enfermedad, cuando hay un miembro de la familia enfermo o la misma persona al cual se le va a entregar el mensaje está enferma, en ese momento se encuentra más receptiva al Evangelio. Y los encuentros divinos también. ¿En qué otro momento creen ustedes, hermanos, que las personas están más receptivas al Evangelio, aparte de lo que hemos mencionado ya? Hermano, El hermano David le escucho muy mal, se corta en algunos momentos, En solamente las le escucho tribulaciones, en los problemas, en los problemas de la vida, cuando pierden el trabajo, por ejemplo. Perfecto, accidentes también. pero también, pero también ha pasado, mi hermano, que muchas personas son receptivos cuando están enfermos. Me ha tocado ver personas que han estado muy críticos de la enfermedad, han sido receptivos, han confesado con sus labios de creer en el Señor y hacen compromiso con el Señor, pero después que pasa la enfermedad, ya que el Señor hace la obra, se olvidan de Dios. Muchas personas también me ha tocado ver que han llegado críticos en su estado matrimonial, que su esposo lo han abandonado, la señora después vuelve, está en la casa, ya después se olvidó del Señor. Entonces, a veces el hombre es como inestable, Sí. Bueno, eso ocurrió también con a algunas veces como personas que que se fueron olvida sanados. de, ¿sí? Sí. Es Algunos fueron. como los 10 leprosos. Exactamente, sí. No todos son agradecidos, ¿eh? Mi hermano David hace otra pregunta, dice, hay un texto que dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por los hijos. Ah, sí. Ese texto se encuentra, si no me falla la memoria, en el profeta Ezequiel capítulo 18, De creo que es, ¿cierto? Deuteronomio. Y en Deuteronomio también. Jeremías también lo menciona. Sí, es verdad. Fue Esa, una pregunta de tarea, ¿no puedo decir? y el hermano David sigue diciendo, he sabido de hermanos que dicen que Dios, ahora sí está, debe estar escribiendo hermano ahora, que dicen que Dios tocará a sus hijos por estar ellos lejos. Ah, no sé si ocurrirá, puede ser, no lo sé. No lo sé, hermano, porque porque no hay ninguna relación con el pecado. Dice, tocará a sus hijos por estar ellos lejos. No lo sé, porque hay esa obra de Dios. Y Dios sabe cómo atraer a la gente. Yo no me atrevería a decir si sí o no en ese punto, porque no lo relaciono mucho con las maldiciones generacionales, eso. Es Sino, muy común
es muy común esa advertencia, ¿no? Entre muchos creyentes, sobre todo pentecostales, Mm, que es- viene a sonar casi como una amenaza, ¿no? Yo sinceramente creo que todos estamos expuestos a un alejamiento, a una caída, a una debilidad. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres educar bien a nuestros hijos. mm, Y es responsabilidad de ellos también asumir la responsabilidad del mensaje del Evangelio que se les ha entregado. mm. Entonces, no siempre ocurre eso de que cuando se aleja un hermano, una hermana del Señor, los hijos también se alejan. Pasa en algunas ocasiones que se aleja el papá o se aleja la mamá y los hijos son más fieles que los padres, claro. Entonces, acontece, digamos, esto de manera circunstancial a unos o a otros de manera indistinta. Perfecto, me gustó esa expresión. Circunstancial y de manera distinta, muy bien. No como una regla, no como un dogma o como una doctrina. Muy bien, me gustó mucho la explicación, hermano Henry. Muchas gracias. Y el hermano David dice, quedará solo a la soberanía de Dios. Por supuesto que sí, queda solamente a la soberanía. Porque eso no se relaciona mucho con la doctrina de las maldiciones generacionales. Es otra la pregunta, no se relaciona con eso de las maldiciones generacionales. Conocí un pastor de Santiago. El Señor lo había llamado al pastorado y él lo resistió por diversas circunstancias. Bueno, los que trabajan en el pastorado saben la tarea del propio del pastor. Él lo resistió, pero el llamado era fuerte para el varón de Dios. Cuenta él muy triste la historia. Tenían dos hijos, entraron todas las familias, los cuatro, entraron a un lago, o un mar, no recuerdo si fue un lago o mar, y solamente salieron tres. El otro hijo, un hijo se ahogó, quedó en el mar, después lo rescataron. Pero cuando salieron del mar o del lugar sintió la voz del Señor que le dijo, el Señor le dijo a él, en una voz interior, ahora, ahora vas a recibir el pastorado o te llevo a tu otro hijo, le dijo, sintió él en su corazón. Él dice que fue Dios el que le dijo aquello. Terrible la experiencia del pastor, yo quedé congelado, helado con la experiencia. Pero eso es lo que cuentan los pastores, como algunos han sido llamados al ministerio de esa manera. Muy bien. Pero eso obviamente no puede ser un dogma o una regla general, pues Dios es soberano, él sabe cómo trabaja con su gente. Hermano Pablo, ahí de Sí, hermano cierta Jorge. forma, como usted dice, Dios es soberano y con todo va a tratar de distintas formas, dependiendo del llamado que tenga hacia nosotros y de la manera en que nosotros vamos a ser fieles también a ese llamado. Así es, sí, exactamente. Sí, así lo veo. ¿Qué más? La gente, los individuos y las iglesias. Dios también usa a la gente para esta tarea, para atraer a la gente hacia sí mismo. A pesar de nuestras debilidades, imperfecciones, Dios sigue utilizando a su pueblo para comunicar su mensaje. Dios llama a pecadores por medio de otros pecadores. Porque si Dios llamara a los pecadores por medio de ángeles, los pecadores se justificarían. El ángel no tiene idea de cómo es un hombre pecador como yo, con mis vulnerabilidades, mis debilidades, mis imperfecciones. Él no sabe lo que yo estoy experimentando porque ese ser angelical es santo, es imperfecto. No tiene pecado, en cambio yo sí, yo tengo pecado, no sabe mi condición. Por eso que solamente un pecador puede hablarle a otro pecador, porque están en las mismas experiencias, circunstancias y bajo la misma debilidad e imperfecciones. Por eso Dios utiliza a pecadores para salvar y ganar y atraer así hacia otros pecadores. Para que no exista esta excusa, ustedes son santos, no saben las crisis que nosotros hemos pasado, no. Nosotros hemos experimentado lo mismo que ellos, nuestra misma debilidad, imperfecciones, nuestros pecados, todos estamos en la misma condición. Y si Dios me salvó a mí, también puede salvarlo a él. Pero increíble la soberanía de Dios, cómo Dios actúa, por ejemplo, en lo que uno va meditando en el transcurso del año del Evangelio, cuando una persona
lo saca de la drogadicción Mm. y Dios lo va perfeccionando en el Evangelio, esa misma persona después lo lleva a lugares donde está el pecador que también es drogadicto. Exactamente, sí. Aprovecha la misma experiencia para llevarlo que el mensaje transforme y cambie las vidas del ser humano. Se identifica con el predicador, claro. Yo voy a ganar a un drogadicto me costaría mucho porque yo no he experimentado lo que él ha experimentado. Pero otra persona, un drogadicto que sale de la drogadicción, sabe comunicar muy bien el estado en el cual se encuentra y le puede guiar mejor a Jesucristo porque él ha experimentado, ha salido de ese mundo. Ah, claro, un instrumento mejor, con mayor habilidades que nosotros, por ejemplo, que no hemos sido drogadictos, delincuentes o cualquier otro pecado. O tenemos otros pecados también del mundo, por ejemplo, en mi caso, las insolencias, groserías. Cuando era mundano empleaba muchas groserías para hablar. Pablo, ¿Sí? ¿Sí, hermano Henry? No lo escuchamos ahora, hermano Henry. aló, Ahora sí, ahora ahora sí, sí. Ahora sí, hermano Pablo, salió un en pitido por Santiago hay un pastor que él es expresidiario, pastor Ah, Guastavino, no recuerdo el apellido, y su iglesia, más del 80% son expresidiarios. Mm. Es, pero sorprendente, pero es algo, no hay palabras para describir. Y la gratitud con la que camina esa gente, pero es Claro, es claro algo que sí. maravilloso. Exactamente. No, así es, así tiene que ser. Por eso Dios ha escogido a pecadores, salvando y atrayendo a la gente a Cristo a otros pecadores. Por eso no utiliza ángeles, ¿no? Y un ángel guiando a otros pecadores es muy difícil que siguiéramos nosotros los pecadores a yo le a voy a un contar ángel. una experiencia a mi hermano hace muchos años atrás. Eh, un hermano contó su testimonio ¿Mm? en una iglesia que fue de visita. Era ciclista en ese momento y viajó a lugares de campo, a vigilia y da la oportunidad, y en esa oportunidad él contó que él antes de ser cristiano había robado, era un hombre delincuente, que todo lo que pillaba lo robaba, etcétera, etcétera. Y eso cuando terminó el culto, al hermano nadie lo quería llevar para la casa, se quedó prácticamente solo por contar su experiencia. El hombre tenía la mano larga de llevárselo ajeno. Ah, había escuchado igual otro pastor en testimonio semejante, ¿eh? Contó su testimonio en la casa de un pastor que era de la PDI, el hermano que lo hospedó. Y le pidió el carnet en la misma casa porque le estaba dando hospedaje. Qué gracioso. Bueno, eso pasa en el mundo. Por contar su testimonio, después el hermano trabajara a pedir le pidió la cédula de identidad. Bien, hermano, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. ¿Cuál es el deseo de Dios respecto a la humanidad? Revelado tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Cuál es este deseo? Acercarse al ser humano. Muy bien. Reconciliación. Tener una relación, ¿eh? Una relación, restaurar, dice hermano Jaime, hermano Felipe, ¿qué más? Tener Darle una vida a la relación, gente. reconciliar con Dios a las personas, muy bien. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros somos colaboradores para llevar a cabo ese deseo de Dios. Colaboradores nada más. ¿En qué consiste la tarea del Espíritu Santo en la evangelización, hermano Jorge? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la evangelización? La evangelización en su obra testifica de Jesús. Exactamente. Testifica de Jesucristo. Esa es la función principal del Espíritu de Dios. Cuando nosotros estamos testificando de Cristo, es porque el Espíritu de Dios nos está estimulando, produciendo dentro y está dentro de nosotros para hablar con más intensidad y con más fuerza de Jesús de Nazaret. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el testigo, hermano Henry?
Perdón, ¿cómo La dijo tare- hermano Bob? la tarea del Espíritu Santo en el testigo, el que va a hablar acerca de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿Lo guía? Muy bien, lo guía, lo capacita también, y el Espíritu de Dios le precede. Es decir, está actuando antes de que el predicador llegue a un lugar a hablar de Jesús de Nazaret. Muy bien. Indique las funciones del Espíritu Santo en los perdidos, hermano Michel. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en los perdidos? Los convence de pecado. Muy bien, también lo convence de pecado, juicio, justicia, revela la verdad, muy bien. Hermano David, ¿qué más hace el Espíritu de Dios en los perdidos? Bueno, el hermano David tiene problemas con el micrófono. Lo atrae también, lo atrae. Atrae el Espíritu de Dios a los perdidos. Mencione la obra del Espíritu Santo, la conversión. ¿Qué es lo que produce el Espíritu de Dios en la conversión, hermano? Ahí pueden participar todos. Lleva de muerte a vida. Bien, perfecto. Lleva de muerte a vida. ¿Qué más? Sella. Lo sella El sello. también. ¿Qué significa el sello, hermano Felipe, del Espíritu Santo en el creyente? Dos ideas del sello. Lo que usted mencionaba de las garras del espíritu. Muy bien, sí, son garantía de que todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. Habían dos ideas acerca del sello, hermano Henry, del Espíritu. Marca y seguridad. ¿Se escucha? Me pilló. Perfecto. Ahora sí, hermano David, se escuchó muy bien. Propiedad indica que es propiedad de Dios y seguridad. Seguridad y propiedad, dos ideas del sello. ¿Y qué más realiza el Espíritu de Dios en la conversión? Confirma que somos hijos de Dios. Confirma que somos hijos de Dios. Imparte dones. Imparte los dones espirituales. Muy bien, eso decía el libro de texto. Pero la pregunta quedó pendiente, esa porque estuvo muy buena. Si es del bautismo del Espíritu Santo, en la conversión donde se producen los dones espirituales. Perfecto, mi estimado hermano. Hemos finalizado la clase de Hermano, hoy día. Sí, hermano Jaime. está todo en el capítulo 1 del libro. La gran Correcto. parte. Correcto, sí. Sí, ahí está todo lo que estuvimos viendo. Ya la próxima semana comienzan ustedes a trabajar en la parte de la disertación. La disertación es muy importante porque cuando uno da a conocer el contenido de una materia, aprende 70%. El 10% cuando lee, 30% cuando escucha, 50% cuando ve y escucha, y cuando uno dice algo, 70%. Por eso las disertaciones son importantes, porque el contenido de la materia, cuando uno lo dice, lo diserta, queda un 70% retenido la información. Y si usted lo explica un proceso que está realizando, usted aprende un 90%. Eso no es que se haya hecho algún estudio de la capacidad de retención, sino que esto lo ha determinado el sentido común de los profesores que trabajan en didáctica. Pero no hay un estudio que lo indica si 10%, 20%, 50%, 70%, 90%. Simplemente el sentido común, la experiencia nomás lo ha indicado, pero no hay forma de saberlo. Pero en la práctica sí, yo me he dado cuenta que es así. Por eso los que enseñan aprenden dos veces, porque explican, hay un proceso largo de explicar toda la materia. Bien, vamos a finalizar con una oración para concluir esta clase. Hermano Mitchell, por favor, nos dirigen con una oración para concluir.